Muy buenos días, jóvenes. Bienvenido a la segunda clase de lógica proposicional. En este proyecto número 4, semana número 2, vamos a continuar con lógica proposicional. En este día vamos a ver todo lo referente a leyes lógicas y equivalencias notables. Pero antes de ello, pues vamos a hacer un pequeño resumen aplicando pues los objetivos, reforzar lo aprendido en la aplicación de razonamiento lógico, lo que vimos la semana pasada, lo que es la tautología, contradicción y contingencia. Y también vamos a aplicar leyes lógicas y equivalencia notable para establecer la equivalencia entre proposiciones moleculares, reforzando lo aprendido. Resumen de la tabla de verdad. Si ustedes podemos enfocar aquí tenemos la conjunción, aquí tenemos la disyunción, la implicación, la doble implicación y la disyunción exclusiva. Entonces vamos a resolver o recordar. Cuando tenemos la conjunción es verdadero cuando ambos valores de verdad es verdadero. El resto ustedes ven que es falso en la conjunción. Para la disyunción, esta sería la disyunción inclusiva también. Entonces, para la disyunción solamente es falso cuando ambos valores de verdad son falsos. El resto ustedes ven que es verdadero. Pueden ser ambos verdaderos o al menos uno de ellos verdadero. En la implicación o condicional, solamente es falso cuando el antecedente de P, el antecedente es verdad o verdadero y el consecuente falso. Allí viene a ser falso. Los demás son verdaderos. En la doble implicación nos dice cuando ambos valores son iguales, en este caso verdadero, verdadero, falso, falso, ustedes van a darse cuenta que es verdadero. Pero cuando uno de ellos es falso, entonces es falso. Y para la disyunción exclusiva, porque también en esta les habíamos dicho que podríamos haberla escrito como la V y una rayita abajo, la disyunción exclusiva. Entonces, allí solamente es verdadero cuando al menos uno de los dos valores es verdadero. Uno de los dos es verdadero. El resto es falso. Es falso cuando ambos son verdaderos y es falso cuando ambos son falsos. Entonces, en iguales valores es falso. Al menos uno de ellos es verdad. Bien, la conjunción. Se toman como sinónimos de la conjunción. Estas palabras vienen a ser un sinónimo de conjunción. Es decir, la conjunción que se lee y. Entonces, además, pero, sin embargo, aunque, también, aún, a la vez, no obstante. Aquí vamos a ver las oraciones moleculares, por ejemplo, la conjunción de P y Q. Entonces dice, Luis estudia además de trabajar. Es como que pudiéramos decir, Luis estudia y trabaja. Luis estudió, pero no aprobó. Podríamos decir, Luis estudió y no aprobó. Luis canta, sin embargo, no baila. También podríamos decir, Luis canta y no baila. Luis jugó fútbol, aunque estaba lesionado. Luis jugó fútbol y estaba lesionado. Luis juega fútbol, también José. Luis juega fútbol y José. Luis salió, aún no llega. Luis salió y no llega. Luis cocina a la vez que canta. Luis cocina y canta. Luis viajará, no obstante, esté sin visa. Luis viajará sin visa. Luis canta, no baila. Luis canta y no baila. Entonces, esto es lo que estamos nosotros viendo en la conjunción, lo que analizábamos los sinónimos de la... Esto vienen a ser los sinónimos de la conjunción, pero todo esto en sí es lo que significa la I. La condicional. Acordémonos el valor de la condicional para que acuérdense de esta flechita. Condicional o implicación, ¿no? Listo. Esa es la condicional. Es para hacer remember, nada más. Y podríamos también, o sea, ponerle de pronto la P y la Q, ¿ya? Listo. Algunas expresiones del lenguaje que indican la presencia de un condicional. Si P entonces Q son las siguientes. P
es condición suficiente para Q. O sea, que esto yo puedo leerle P es condición suficiente para Q. Si P, entonces Q. Es lo que leemos. Si P, entonces Q. También puede leer Q si P. Entonces, si nosotros tuviésemos Q, ¿ok? Entonces, lo que tuviéramos, si Q, entonces P, es lo que estamos leyendo. Q si P. Luego decimos que P supone que Q. Cuando P, entonces Q. Q es condición necesaria para P. En caso de que P, entonces Q. Q solo si P. Exprese simbólicamente el siguiente razonamiento y elabore la tabla de verdad, ¿sí? Indicando si es tautología, contradicción o contingencia. Si la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón es un plantel emblemático, entonces prepara excelentes estudiantes. La mayoría de los profesores de la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón no tienen maestría, pero están bien preparados. Si los profesores de la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón están bien preparados, este es un plantel emblemático. Luego la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón prepara excelentes estudiantes. Vamos a ver la solución. Solución. Vamos aquí a ver las proposiciones simples P, Q, R y S. Entonces aquí tenemos esta oración. La unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón es un plantel emblemático. En P, sacando como P. Luego en Q, la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón prepara excelentes estudiantes. En la R, proposición R, simple, la mayoría de los profesores de la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón tienen maestría. Y la proposición S, los profesores de la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón están bien preparados. Entonces, aquí tenemos ya la premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Y tenemos la conclusión que va a quedar Q. La conclusión Q, miremos aquí la conclusión, es la unidad educativa fiscal Pedro Balda Cucalón prepara excelentes estudiantes. Entonces, esa es la respuesta que vamos a hallar. Entonces, en la primera premisa dice, si P entonces Q, en la segunda, no R y S. Aquí en la tercera dice, si P entonces Q. Como tiene 4 proposiciones, P, Q, R y S, 1, 2, 3 y S, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4 proposiciones. Entonces, elevamos 2 elevado a la n, que era 4. 2 a la cuarta, 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16 filas. Y este es lo que vamos nosotros a determinar mediante tabla de verdad. Entonces, esta demostración, si P entonces Q y no R y S y S, o si S entonces P y conclusión Q. Entonces, si Q. La proposición P llevará 8 filas consecutivas de verdaderos y 8 consecutivas de falsos. La proposición Q llevará 4 filas consecutivas de verdaderos y 4 consecutivas de falsos, repitiéndose el proceso hasta completar las 16 filas. La proposición R llevará 2 filas de verdaderos y 2 filas de falsos, repitiéndose el proceso hasta completar las 16 filas. La proposición S llevará una fila de verdadero y una de falso, van alternados, repitiéndose el proceso hasta cumplir las 16 filas. Entonces, aquí ya tenemos la tabla, nuestra tabla P, Q, R y S. Son 4 proposiciones simples que a la vez se forman en compuestas o moleculares. Como dijimos, tienen 16 renglones o 16 filas. 8 verdaderos, 8 falsos. Vamos aquí reduciendo a la mitad. Siempre tomamos la mitad de la mitad. Entonces, si tenemos 8, la mitad es 4. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. La mitad de 4 serían 2. Entonces tenemos en R 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para S, nosotros tendríamos ya alternado, porque la cuarta proposición, verdadero, falso, 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 verdadero y falso. 16 renglones o 16 filas. Primero vamos a trabajar con la primera premisa o proposición
si P, entonces Q. Entonces, si nosotros miramos aquí, acordémonos que es lo que hicimos en antes el recuerdo. Es verdadero cuando ambos valores son verdaderos. En este caso, vamos a ir observando verdadero, verdadero. Voy a ubicarme aquí para no confundir ni virarnos. Entonces vamos a tomar aquí. Yo voy a tomar estos valores, pero aquí le muestro. Verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí la premisa o antecedente, el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, entonces es falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Mire que todo esto da falso porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá, en cambio, el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero. Entonces, en este caso da verdadero. ¿Listo? Y falso y falso también nos da verdadero. Luego vamos a trabajar con la conjunción. Acordémonos que la conjunción solamente es verdadero cuando ambos valores de verdad son verdaderos. Entonces, si enfocamos aquí, R, R y S, pero R estamos negando, es negativo. Entonces, acordémonos aquí negativo. Vamos a trabajar cambiándole estos valores aquí para ir determinando el valor de aquí. Entonces, falso, verdadero es falso. Falso, falso sigue siendo falso. Verdadero, verdadero sale verdadero. Falso, verdadero es falso. Es falso porque estamos cambiándole. Falso y verdadero es falso. Aquí cambiamos falso, falso es falso. Falso, verdadero y verdadero es verdadero. Aquí verdadero y falso es falso. Aquí falso con verdadero es falso. Aquí falso y falso sigue siendo falso. Aquí verdadero cambiamos. Verdadero y verdadero es verdadero. Aquí verdadero y falso es falso. Falso con verdadero es falso. Aquí falso y falso es falso. Aquí cambiamos. Verdadero con verdadero es verdadero. Y aquí tenemos verdadero con falso es falso. Luego vamos a trabajar ya con estas dos. Si ustedes observan, podríamos ponerle 1. Podríamos ubicar que esta es la respuesta, tendríamos 1 y esta es la respuesta número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre la 1 y la 2 existe una conjunción. Entre la 1 y la 2 existe una conjunción. Es como que tengamos así. Entonces, para hallar este valor, yo voy a trabajar con estos dos. Entonces, ¿qué tenemos? En la conjunción solamente es verdadero cuando ambos valores de verdad son verdaderos. En este caso, verdadero falso es falso. Verdadero falso es falso. Verdadero verdadero es verdadero. Verdadero falso es falso. Falso y falso es falso. Falso y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Luego nosotros vamos a trabajar si S, entonces P. Entonces S y P. Entonces vamos a trabajarla. Si nosotros pusiéramos aquí todos los valores de S y todos los valores de P. Entonces para ello, acordémonos que ya aquí tendríamos el valor 3, por decirlo. Y acá nosotros vamos a trabajar con el valor 4. Listo. Entonces este es el resultado del 4. Pero vamos a terminarlo. A ver. Entonces, verdadero, verdadero, en la condicional es verdadero. A ver, para no perdernos, todo esto tiene verdadero. Entonces, verdadero, verdadero. Aquí falso y verdadero es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso y verdadero sigue siendo verdadero. Aquí falso y verdadero es verdadero. Aquí verdadero y falso, notemos que va a encontrarnos falsos. ¿Sí se dieron cuenta? Falso y falso si es verdadero. Verdadero y falso, aquí es falso. En la S, falso y falso es verdadero. Aquí en la S, verdadero y falso es falso. Falso y falso es verdadero. Verdadero y falso es falso. Y verdadero y falso, verdadero, vamos con la S. Y falso es verdadero. Listo, ya tenemos entonces el valor número 4. Entonces veamos aquí para la parte casi final, ya estamos casi concluyendo. Tenemos aquí entonces si P, entonces Q, I, no R y S. Entonces todo esto
de todo esto nosotros tenemos que obtener ya el valor de aquí. Entonces, para obtener este valor que lo tenemos aquí, este es el valor, de lo que tenemos aquí. Este es el valor 4, como que si pusiéramos aquí el 4. Y aquí estaríamos con el 3. Entonces, vamos a trabajar con estos dos valores y vamos a sacarle la i. Vamos a tomarle la i. Entonces, este valor con este. En la i, acordémonos que en la conjunción solamente es verdadero cuando ambos valores son verdaderos. Entonces, si nosotros notamos aquí, falso, falso, verdadero, falso, 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 aquí, falso. Entonces, todo esto nos dio falso. ¿Por qué nos dio falso? Porque en la conjunción solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Y vamos a terminar ya con la conclusión aquí, entonces Q. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Con este vamos a ponerle que este es el valor número 5. Este valor número 5 vamos a trabajarlo con la Q. Este valor aquí vamos a trabajarlo con la Q porque la Q es la parte final. Entonces yo diría, en la conjunción, acordémonos, entonces tenemos aquí el 5 falso y verdadero, nos da verdadero. Tenemos aquí, para no perdernos, falso y verdadero sigue siendo verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso 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 es verdadero. Falso con verdadero es verdadero. Falso y 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 falso 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 es verdadero. Entonces, dense cuenta que todo dio verdadero, por lo tanto, esto es una tautología. Es una tautología. Tenemos un ejemplo de un razonamiento lógico. Dice, la señora Ana le escribe a su casero, el señor Pepe: a menos que arregle la tubería, no pagaré la renta. ¿Cómo expresar esta proposición mediante proposiciones más simples? Consideremos que las proposiciones simples son: P, la señora Ana paga la renta. En Q, el señor Pepe arregla la tubería. Vamos a ver dos respuestas. En la respuesta número 1 vamos a utilizar la disyunción para respuesta número 1. Para respuesta número 2 vamos a utilizar la condicional. Entonces, respuesta número 1 sería Q o no P. Q o no P. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Q, el señor Pepe arregla la tubería, o la señora Ana paga la renta, no paga la renta. Entonces, en la número 2, nosotros vamos a utilizar la condicional. En la condicional tendríamos no Q, entonces no P. No Q, entonces no P. ¿Qué estamos indicando aquí? Que no la señora Ana, si el señor Pepe no arregla la tubería, entonces la señora Ana no paga la renta. Y lógicamente, ambas proposiciones son la misma proposición. O sea, lógicamente vamos a determinar que Q no P es equivalente a no Q, entonces no P. Y ustedes la pueden hacer en tablas y van a ver que lógicamente se demuestra que es verdadero. Las equivalencias lógicas. Dos proposiciones U y V, o U y V,
Son lógicamente equivalentes cuando U es verdadera, si y solo si B es verdadera. U es falsa, si y solo si B es falsa. Es decir, si ambas son falsas, es verdadera. Si ambas son verdaderas, es verdadera. Y lo denotamos por U, si y solo V. Ejemplo, comprobemos que no P o Q es lógicamente equivalente a no Q o no P. Tenemos la tabla de verdad y vamos a demostrarlo, pero mediante tablas de verdad. Para P, dos verdaderos y dos falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Negamos P, falso, falso, B, B. Vamos a sacarle aquí los valores para Q o no P. Entonces, si trabajamos aquí, Q y no P. Q, pero con aquí la disyunción inclusiva. Entonces, solamente dice es falso cuando ambos falsos. En este caso aquí es falso, el resto es verdadero. Vamos ahora, negamos aquí la Q, por ejemplo, estamos diciendo Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces vamos a trabajar no Q, entonces no P. ¿Qué quiere decir? Que trabajo con esta no Q y este no P. Entonces falso, falso es verdadero, verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, conclusión, sí son lógicamente equivalentes. No P o Q, sí, solo sí, no Q, entonces no P. Lógicamente son verdaderas. Veamos aquí. Puedes identificar otra proposición cuya tabla de verdad coincida con esta. Por ejemplo, bueno, en la diapositiva no nos aparece esto. Entonces, aquí tenemos no P o Q, tenemos valores verdadero, falso, verdadero, verdadero. En no Q, entonces no P, tenemos los mismos valores. Y en P, entonces Q, obtenemos los mismos valores. Entonces, estas son equivalencias lógicas. Esto es lógico a esto, o equivalente a esto, y esto equivalente acá, o esto aquí. Entonces, todo esto son equivalentes. Llamaremos equivalencia 1 o de la implicación. Entonces, esto es equivalente allí. Vocabulario. Determinadas proposiciones están relacionadas con una implicación. Usamos términos tales como la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca o contrapositiva. Esta es la proposición directa. Aquí tenemos la recíproca, es decir, Q, si Q entonces P, es recíproca de P entonces Q. Y tenemos la inversa, no P, entonces no Q. Y tenemos aquí la contrarrecíproca. Mire, la recíproca simplemente pone signo, en este caso negativo, niega Q y niega P. De la contrarrecíproca. Entonces, directa, recíproca, inversa y contrarrecíproca, que la próxima semana vamos a fundamentar más esto. Además, si P entonces Q es equivalente a no P, entonces no Q. Entonces, esto es equivalente a lo que está aquí. Ejemplo en lenguaje común. Si hubo un robo, algo desapareció. Entonces es equivalente a, si nada ha desaparecido, entonces no hubo robo. Veamos aquí otro ejemplo. Determinar si las proposiciones siguientes son equivalentes. Aquí tenemos la proposición A y la proposición B. Proposición A. Si Juan aprobó los exámenes de admisión, ingresó a la universidad. Proposición B. No es el caso que Juan apruebe los exámenes de admisión y no ingrese a la universidad. Tenemos la solución. Escribimos en forma simbólica. P. Juan aprobó los exámenes de admisión. Q. Juan ingresó a la universidad. Entonces, A es equivalente o A es igual a P si entonces Q. Y B dice, no es cierto que P y no Q. Uniendo bicondicionalmente estos dos esquemas se tiene, si P entonces Q, sí y solo sí, no es cierto, P y no Q. Entonces, si nosotros le damos tabla de verdad, si hacemos una tabla aquí, hacemos la tabla de verdad, cerramos, vamos a ver que si P entonces Q, tenemos los valores verdadero, falso, verdadero, verdadero. Este es la equivalencia lógica que tiene que salir verdadero. ¿Por qué? Porque al sacarla en tabla de verdad, esta proposición
nosotros vamos a tener verdadero, falso, falso, falso. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que negamos esta proposición, mire que la negamos. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero, que viene a ser la equivalencia lógica. Entonces, como en la tabla, los valores finales de una tautología, las proposiciones A y B son equivalentes. Ejemplo de tautología. A y B son equivalentes porque nos da tautología. Determinar si las siguientes proposiciones son equivalentes. A. Si Carlos aprobó el text transformar, ingresa a la ULEAM. B. No es el caso que Carlos apruebe el text transformar y no ingrese a la ULEAM. Tenemos la solución escribiendo en forma simbólica P y Q. P. Carlos aprobó el text transformar. Q. Carlos ingresa a la ULEAM. Entonces, si P, entonces Q, este es la primera proposición. En la segunda proposición en B tenemos que no es el caso que Carlos apruebe el text transformar y no ingrese a la ULEAM. Entonces, uniendo bicondicionalmente estos dos razonamientos se tiene. Aquí lo unimos por la bicondicional que es sí, solo sí. Entonces tenemos las dos proposiciones. Hacemos una tabla de verdad. PQ, PQ, porque no hay más. Entonces los valores ya lo sabemos, dos verdadero o falso, verdadero o falso. Entonces en la condicional siempre vamos a tener esto, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí estamos para trabajar con la Q negando esta columna, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces vamos a trabajar con P y no Q. Acordémonos que la conjunción solamente es falso cuando, o en este caso podríamos decir, la conjunción solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces si aquí yo digo P y no Q, me ubico aquí. P y no Q, esto es falso. P y no Q es falso. A ver, entonces estamos aquí. Vamos a trabajar. Verdadero y falso es falso. Aquí. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Luego, esta proposición, acordémonos que la vamos a negar, a cambiar. Entonces, lo que era falso se hace verdadero, lo que era verdadero se hace falso, lo que era falso se hace verdadero y lo que era falso se hace verdadero. Y ya en la lógica de la bicondicional, o en este caso, la equivalencia de la lógica de las dos proposiciones, tanto A como B, acordémonos que aquí tenemos lo que sería A. Vamos a ponerle a esto A. Y aquí en esta negación le vamos a poner B. Entonces yo voy a trabajar entre 1 y el 2. En la bicondicional dice verdadero, verdadero es verdadero. Falso y falso es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Y verdadero es verdadero. Veamos acá este otro ejemplo. Sea P y Q proposiciones que asocian las proposiciones U y V, que sean lógicamente equivalentes, propuesto. Entonces, aquí tenemos no P y Q. No es cierto que P y Q. Entonces, si yo aplico aquí una propiedad distributiva o quiero romper este paréntesis, digo no P, pero este operador lógico va a cambiar a O. No P o Q. Entonces, ¿dónde tengo no P o Q? No P o no Q. Mire, está aquí. Entonces yo diría aquí este con este. Listo, ya lo hicimos. No P, este operador lógico va a cambiar a I. No P y no Q. Entonces, ¿dónde lo tengo? Aquí arribita. Entonces, esto va a llegar acá. Listo. Y esto vamos a aplicar una ley lógica que ustedes todavía no la han aprendido, pero ya la van a ver. Esta es la absorción. Cuando absorbemos, entonces simplemente va a quedar P. Entonces todo esto es equivalente a P, lo que tenemos aquí, ¿ok? Listo. Leyes lógicas. En muchos casos necesitamos usar una proposición equivalente a la que tenemos entre manos. Y no siempre es fácil realizar tablas de verdad. Si se tienen muchas proposiciones,
Por eso necesitamos conocer algunas equivalencias notables entre proposiciones que llamaremos leyes lógicas. Entonces, aquí nosotros ya tenemos, por ejemplo, tenemos P o no P. Entonces, aquí vamos a absorberlo o dejarle como verdadero. Tenemos P o no P verdadero. En P y no P falso, porque tiene una conjunción, acá hay una disyunción. Entonces, en esta conjunción ya lo hace falso. P y F es falso, casi se repite, ¿ok? Como que tomásemos este y este. Y P o verdadero es verdadero. Esta es la doble negación. Aquí lo tenemos, doble negación. Esto se llama tercio excluido o de dicotomía, de contradicción. Aquí tenemos de dominación. Entonces, P o B, verdadero. Aquí hay la doble negación. Entonces, falso y falso hace verdadero. Aquí tenemos, en cambio, leyes de identidad o elemento neutro. P y verdadero, P. P o falso es P. Entonces, dejamos de esa forma. Vamos a ver aquí estas leyes. Nombres de las leyes. Aquí aplicamos la ley de Morga, ley de absorción, ley conmutativa, asociativa y distributiva. Entonces, en la ley de Morga, mire, aquí lo que yo utilicé en esta de acá que estaba haciendo la distributiva, pero de la negación, no P, cámbiate operador lógico O, no Q. Aquí, no P, I, va a cambiar I, no P, I, Q. Luego acá tenemos de la absorción, que también utilicé en la de arriba, PI, P, O, Q, absorbe y solamente queda P. PO, aquí da I, acá es O. PI, Q, absorbe y solamente quedamos con P. En la conmutativa, ¿qué dice la conmutativa? Que usted puede cambiar el orden. Por ejemplo, tenemos P o Q, puede ser Q o P, no afecta. P y Q puede decir Q y P, no afecta. Esa es la conmutativa. En la asociativa, usted va, este paréntesis lo puedo poner con R, o este P con R, o esta Q con R. Entonces, yo digo aquí, por ejemplo, P y estoy asociando Q con R, Q y R. Acá en la conjunción, P y Q y R. De igual manera, dejo aislado el P y asocio Q y R, estos dos últimos. Esa es la asociativa. En la distributiva, distribuye. Por ejemplo, aquí, para hacer esto, yo tengo que tomar en cuenta esto. Y pongo aquí. Entonces digo P o Q, mire que sale P o Q, y este operador lógico queda afuera, o le va a hacer el nexo o unión entre los otros. Entonces P o R. De igual manera aquí, PI, Q, o este queda acá de unión, o P y R. Entonces, esto se llama distributiva. Aquí tenemos lo que es la ley y el nombre de la ley. Este es de idempotencia. Tenemos P o P, sí, solo P. O sea, que hay una absorción P. P y P, la absorción P. O una identidad también, un elemento de identidad. Aquí tenemos este P, entonces Q, sí, solo. Esta es otra forma de negar, dice no P o Q. Entonces esto es equivalente a esto. Es lo que estábamos diciendo aquí. Podríamos también encontrarla como no P o Q, lo que está aquí. Esta rayita arriba significa no P. Entonces aquí tenemos P, sí, solo Q, es equivalente. Si P, entonces Q, y si Q, entonces P. Por ejemplo, esto también nosotros podríamos cambiarle a un no P o Q. Vamos a ponerle así. Y un no Q o P. Aquí entonces nosotros también podríamos extraer esta P, agruparle, vamos a agruparle aquí, no P o P, y Q y no Q o no Q.
Entonces, este es un elemento neutro, sería O verdadero, y QO, no Q, verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, esto resulta que es verdadero. Veamos aquí en las leyes del complemento, ¿no? P o no P es verdadero, casi lo que estamos aplicando aquí, ¿ve? P o no P, verdadero. Y aquí tenemos también P y no P, eso es falso. La doble negación es verdadero P y la negación de verdadero es falso. La negación del falso es verdadero. Aquí tenemos una negación de toda esta proposición. P, entonces Q, y dice P y no Q. Aquí tenemos esta negación de la bicondicional, entonces tenemos no P, sí solo Q. Aquí tenemos de la implicación, que es lo mismo, entonces, pero estamos diciendo P y no Q o Q y no P. Y aquí digamos, entonces tenemos no P, entonces Q y no Q. Pero aquí vamos a hacer aquí Q, aquí sería falso, ¿verdad? Y falso, o en este caso, absorbemos con P. Porque negación de la negación sale positivo, ¿no? Falso. Listo. Leyes de Morgan. La negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. La negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Entonces, aquí vamos a negar no P o Q. Miren, no P cambia de la disyunción a la conjunción y no Q. Ahora, aquí vamos, para negar esta conjunción va a salir disyunción. No P o no Q. Modus ponendo ponens. La regla ponendo ponens significa afirmando, afirmo. Y en un condicional establece que si el antecedente se afirma, necesariamente se afirma el consecuente, antecedente, consecuente. Si llueve, entonces las calles se mojan. Esa es la premisa. Luego, las calles se mojan, es la conclusión. Entonces, si llueve, entonces las calles se mojan. Y en conclusión tenemos que las calles se mojan porque ha llovido. Chicos, pues hasta allí esto tenemos 34 diapositivas. Por amor al tiempo vamos a dejar ahí, la próxima semana vamos a continuar. Hay unas actividades que ustedes deben realizarlas durante la semana. Por favor, hagan sus actividades y envíenlas al Teams o a mi correo. Tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones.